Buenos días, nosotras somos el grupo número 1 y hablaremos sobre las bases biológicas del comportamiento. Mi nombre es Aderly Guzmán, y hablaré sobre el tejido nervioso. La unidad básica del sistema nervioso es la neurona, una célula especializada que transmite mensajes o impulsos nerviosos a otras neuronas, glándulas y músculos. Las neuronas encierran el secreto del funcionamiento del cerebro y, en consecuencia, de la naturaleza de la conciencia humana. Conocemos el papel que cumplen en la transmisión de los impulsos nerviosos, y también sabemos cómo funcionan algunos circuitos neuronales, pero todavía queda mucho por descubrir sobre el funcionamiento de la memoria, la emoción y el pensamiento, procesos todos ellos mucho más complejos. Los diferentes tipos de neuronas del sistema nervioso varían enormemente en tamaño y forma, pero todas tienen ciertas características comunes. Del cuerpo celular o soma, salen unas proyecciones denominadas dendritas que reciben los impulsos nerviosos de las neuronas adyacentes. El axón es un tubo estrecho que se extiende desde el soma y que transmite estos mensajes a otras neuronas. En el extremo, el axón se divide en un determinado número de pequeñas ramificaciones que terminan en unos pequeños botones llamados terminaciones sinápticas. El botón terminal no toca la neurona adyacente, sino que hay un ligero espacio entre estos botones y el cuerpo celular o las dendritas de la neurona receptora. Esta unión se denomina sinapsis, y el espacio en sí se denomina espacio sináptico. Cuando un impulso nervioso viaja a través del axón y llega a los botones terminales, provoca la secreción de un neurotransmisor, una sustancia química que se difunde a través del espacio sináptico y estimula la siguiente neurona, transmitiendo así el impulso de una neurona a otra. Los axones de muchas neuronas forman sinapsis en las dendritas y el cuerpo celular de una única neurona. Aunque las neuronas poseen estas características comunes, varían mucho en tamaño y forma. Una neurona de la médula espinal puede tener un axón de 1 o 2 metros de longitud, que vaya desde el final de la médula a los músculos del dedo gordo del pie. Una neurona cerebral puede cubrir tan solo unas pocas milésimas de centímetro. Las neuronas se clasifican en 3 categorías, dependiendo de su función general. Las sensoriales transmiten los impulsos recibidos por los receptores al sistema nervioso central. Los receptores son células especializadas que se encuentran en los órganos sensoriales, los músculos, la piel y las articulaciones, los que detectan los cambios físicos o químicos, y traducen estos hechos en impulsos que viajan a lo largo de las neuronas sensoriales. Las neuronas motoras generan señales originadas en el cerebro, o la médula espinal que van a los músculos y a las glándulas. Las interneuronas reciben las señales de las neuronas sensoriales y envían los impulsos a otras interneuronas o a las neuronas motoras. Las interneuronas se encuentran únicamente en el cerebro, los ojos y la médula espinal. Un nervio es un paquete de axones elongados que comprenden cientos o miles de neuronas. Un único nervio puede estar compuesto de axones tanto de neuronas sensoriales como motoras. En general, los cuerpos de las neuronas se agrupan en el sistema nervioso formando grupos. En el cerebro y en la médula espinal, un grupo de cuerpos neuronales recibe el nombre de núcleo. Cuando un grupo de cuerpos neuronales que se encuentra fuera del cerebro o de la médula espinal se llama ganglio. Además de las neuronas, el sistema nervioso cuenta con un gran número de células no neuronales, llamadas células de glía, y que están intercaladas entre, y a menudo en torno a las neuronas. Las células de glía son más numerosas que las neuronas en una proporción de 9:1 y ocupan más de la mitad del volumen del cerebro. El nombre de glía, derivado de la palabra griega pegamento, sugiere una de sus funciones, en concreto, el mantener a las neuronas en su sitio. Además, proveen de nutrientes a las neuronas, parecen mantener el orden en el cerebro recogiendo y empaquetando los productos de desecho, y fagocitando las neuronas muertas y las sustancias extrañas, manteniendo así la capacidad de transmisión de impulsos de las neuronas.
De esta forma, las células gliales actúan asistiendo a las neuronas en su función, al igual que el entrenador de un equipo de fútbol, que mantiene a los jugadores hidratados a lo largo del juego. Hola, mi nombre es Laura Lee, y hablaré sobre el impulso nervioso. La información recorre la neurona en forma de un impulso nervioso llamado potencial de acción. Un impulso electroquímico que viaja del cuerpo celular al extremo del axón. Cada potencial de acción es el resultado de movimientos de moléculas eléctricamente cargadas, conocidas como iones. La velocidad del potencial de acción en su viaje por el axón puede variar desde 3 a 300 km por hora, dependiendo del diámetro del axón. Los más grandes suelen ser los más rápidos. La velocidad también depende de si el axón está cubierto de una capa de mielina. Esta capa se compone de células gliales especializadas que envuelven al axón, una tras otra, dejando pequeños espacios entre. Estos pequeños espacios se llaman nódulos de Rambierer. La capa de mielina se presenta especialmente en las zonas donde la transmisión rápida del potencial de acción es crítica, como por ejemplo, en los axones que estimulan los músculos esqueléticos. En la esclerosis múltiple, una enfermedad cuyos síntomas aparecen entre los 16 y los 30 años. El sistema inmune ataca y destruye las capas de mielina del organismo, provocando graves disfunciones motoras. Mi nombre es Isabel Lee, y hablaré sobre los neurotransmisores. Se han identificado más de 70 neurotransmisores distintos, y seguramente se descubrirán más. Obviamente, resulta imposible explicar todos los neurotransmisores del sistema nervioso en este capítulo. En cambio, nos centraremos en unos pocos que influyen en la conducta. La acetilcolina está presente en muchas sinapsis del sistema nervioso. Normalmente, es excitadora pero también puede actuar como inhibidora, dependiendo del tipo de molécula receptora que se encuentre en la membrana de la neurona posináptica. La acetilcolina está presente particularmente en un área del prosencéfalo llamada hipocampo, que juega un papel fundamental en la formación de nuevos recuerdos. Este neurotransmisor es un elemento clave en la enfermedad de Alzheimer, un trastorno devastador que afecta a muchas personas mayores, causando alteraciones en la memoria y en otras funciones cognitivas. En los pacientes con Alzheimer, las neuronas del prosencéfalo productoras de acetilcolina se degeneran y sintetizan menos neurotransmisiones. Cuanta menos acetilcolina se produce, más severas son las pérdidas de memoria. La norepinefrina es un neurotransmisor del tipo de las monoaminas. Es producida en su mayor parte por neuronas del troncoencéfalo. La cocaína y las anfetaminas prolongan la acción de la norepinefrina, ralentizando su reabsorción. Debido a este retardo, las neuronas receptoras se activan durante un periodo más largo de tiempo, lo que produce los efectos psicoestimulantes de estas sustancias. Por el contrario, el litio aumenta la reabsorción de la norepinefrina, lo que deprime el ánimo de la persona. Cualquier sustancia que provoque un aumento o disminución de la norepinefrina en el cerebro está relacionada con la excitación o depresión del estado de ánimo. La dopamina, también una monoamina, es químicamente muy similar a la norepinefrina. La liberación de dopamina en ciertas áreas del cerebro produce intensas sensaciones de placer, y actualmente se está investigando el papel de la dopamina en el desarrollo de las adicciones. La existencia de demasiada dopamina en determinadas regiones cerebrales puede causar esquizofrenia, y una cantidad insuficiente en otras áreas puede degenerar en la enfermedad de Parkinson. Los fármacos utilizados para tratar la esquizofrenia, como la clorpromacina o la clozapina, bloquean los receptores de la dopamina. Por el contrario, la L-Dopa, un fármaco que se receta normalmente para tratar la enfermedad de Parkinson, aumenta los niveles de dopamina en el cerebro. La serotonina es otra monoamina. Al igual que la norepinefrina, la serotonina juega un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo. Por ejemplo, se han asociado unos bajos niveles de serotonina con sentimientos depresivos. Los inhibidores de la reabsorción de serotonina son antidepresivos que aumentan los niveles de serotonina en el cerebro, bloqueando su reabsorción en las neuronas.
Fluoxetina, duloxetina, escitalopram, son fármacos que se prescriben para tratar la depresión y que operan como inhibidores de la reabsorción de serotonina. Puesto que la serotonina también es importante para la regulación del sueño y el apetito, estos fármacos también se utilizan en el tratamiento de la bulimia, que es un trastorno alimentario. Me llamo Scarlett Germán, y hablaré de la organización del sistema nervioso. Todas las partes del sistema nervioso están interrelacionadas, pero tradicionalmente se considera dividido en dos partes fundamentales. El sistema nervioso central incluye todas las neuronas del cerebro y de la médula espinal. El sistema nervioso periférico está constituido por los nervios que conectan el cerebro y la médula espinal con las demás partes del cuerpo. El sistema nervioso periférico se divide asimismo en el sistema somático, que lleva y trae mensajes de los receptores sensoriales, los músculos y la superficie corporal, y el sistema autónomo, que se comunica con los órganos internos y las glándulas. Los nervios sensoriales del sistema somático transmiten información sobre la estimulación externa de la piel, músculos y articulaciones al sistema nervioso central. Así es como nos enteramos del dolor, la presión y los cambios de temperatura. Los nervios motores del sistema somático llevan impulsos desde el sistema nervioso central a los músculos, en donde inician la acción. Todos los músculos que movemos voluntariamente, así como los ajustes involuntarios de la postura y el equilibrio, están controlados por estos nervios. Los nervios del sistema autónomo van y vienen de los órganos internos, regulando procesos como la respiración, el ritmo cardíaco y la digestión. El sistema autónomo tiene un papel primordial en las emociones. La mayoría de las fibras nerviosas que conectan las distintas partes del cuerpo con el cerebro se unen en la médula espinal, en donde las vértebras de la espina dorsal las protegen. La médula espinal es extremadamente compacta. Tan solo tiene el diámetro del dedo meñique. Algunos de los reflejos estímulos-respuesta más sencillos se ejecutan en el nivel de la médula espinal. Un ejemplo de ello es el reflejo de la rótula. Al golpear el tendón de la rodilla, los músculos insertados en él se estiran. Una señal se transmite desde las células sensoriales del músculo, a través de las neuronas sensoriales, y llega a la médula espinal. Allí, las neuronas sensoriales hacen sinapsis directamente con las neuronas motoras. Estas transmiten entonces impulsos de vuelta al mismo músculo, haciendo que éste se contraiga y que la pierna se extienda. Aunque esta respuesta pueda darse únicamente en la médula espinal sin necesidad de recibir ningún input del cerebro, también puede verse afectada por mensajes de centros nerviosos superiores. Por ejemplo, si apretamos las manos justo antes de recibir el golpe en la rodilla, el movimiento de extensión quedará exagerado. Y si imaginamos que la rodilla no puede moverse justo antes de que el médico golpee el tendón, es posible inhibir el reflejo. Hasta aquí ha llegado nuestra exposición, esperamos les haya gustado.